A continuación vamos a resolver un ejercicio sobre la segunda ley de Newton. ¿En qué consiste el ejercicio? Bueno, el ejercicio nos dice lo siguiente. Vamos a resolver este ejercicio de la segunda ley de Newton que dice, dos cajas A y B están atadas con una cuerda delgada, densa sobre una mesa lisa, sin fricción. Las cajas tienen una masa de 12 y 10 kilogramos, así como lo muestra la figura. Una fuerza horizontal llamada fuerza P de 40 newtons se aplica a la caja de 10 kilogramos. Vamos a encontrar la aceleración de la caja y la tensión de la cuerda. Entonces, si podemos observar, tenemos aquí nuestra figura y como estamos hablando de las leyes de Newton, vamos a tener que hacer un diagrama de cuerpo libre para los objetos que estamos estudiando. Entonces, si yo realizo mi diagrama de cuerpo libre para ambas cajas, aquí tendría el eje horizontal del diagrama. Cada una de las masas tiene que tener su propio diagrama de cuerpo libre. Tenemos el eje vertical para poder indicar hacia dónde se mueven las fuerzas que interactúan con cada masa. Bien, entonces empezamos con la caja de 12 kilogramos. ¿Qué fuerzas son las que intervienen en esta caja? Tenemos que hacia abajo, producto de su masa y la aceleración de la gravedad, tendríamos el peso que va a tener signo negativo. Hacia la parte superior tendríamos la fuerza normal. Al peso también en algunos textos suele llamar como fuerza de peso y es válido porque el peso es una fuerza. Nosotros solo vamos a trabajarlo como peso. Y como hay un cable, esta cuerda que está aquí es el cable que une ambas cajas. Entonces tenemos hacia la derecha una tensión o también se le puede llamar fuerza de tensión. Como va a la derecha va a tener signo positivo. Entonces, para mi masa de 12 kilogramos, yo ya tengo el diagrama de cuerpo libre. Yo siempre suelo escribir los diagramas fuera de la figura, porque el diagrama me permite visualizar más claramente hacia qué dirección van dirigidas las fuerzas. Entonces, yo voy a trasladar la información que encontré a este diagrama. En la misma dirección, si el peso va al sur, ubico el peso al sur. Si la tensión quedó a la derecha, la ubico ahí sobre el eje X a la derecha. Justamente donde quedó, en esa ubicación la ubico. Y fuerza normal a la parte superior. Bien, ya tengo el diagrama y aquí, por tener un orden y por no confundir ciertas cosas, a este peso le vamos a llamar peso 1. Vamos ahora con el diagrama de cuerpo libre de la masa de 10 kilogramos, de esta de acá. Entonces, voy a dibujar las fuerzas que intervienen. Tenemos hacia abajo estaría localizado peso. ¿Se fijan que hay otro peso? Por eso le llamo peso 2 para no confundir los pesos. También, para esta misma figura, para este mismo objeto, si ustedes se fijan, está conectado al cable. ¿De qué lado quedó el cable? El cable quedó del lado izquierdo. Entonces, la fuerza de la tensión va a ir hacia el lado izquierdo, porque en esa dirección está el cable. Lógicamente, como está sobre una superficie, vamos a tener una fuerza normal perpendicular a la superficie, o sea, forma un ángulo de 90 grados con la superficie. Y tenemos una fuerza que se está usando para jalar las cajas, entonces esta es una fuerza P. Puede ser la fuerza de una persona que esté jalando la caja. Bien, entonces traslado la información a mi diagrama de cuerpo libre. Entonces yo voy a tener dos diagramas. ¿Por qué? Porque hay dos masas. A cada masa le corresponde un diagrama de cuerpo libre. Bien,
Miremos, a ver. Bien, entonces tengo en mi diagrama que hacia abajo va localizado el peso. Y va a tener signo negativo, pero este peso se llama peso 2. También tengo mi diagrama que al lado izquierdo va la tensión. Y como va a la izquierda es negativo. Fuerza normal a la parte superior. Y a la izquierda, a la derecha, perdón, tenemos la fuerza P. Como va a la derecha es positiva. Si somos observadores en nuestra figura, ¿hacia qué dirección va la fuerza? La fuerza va hacia la derecha, paralela al eje, o sea, que va en esta dirección. Y en la misma dirección que va la fuerza o el movimiento de los objetos, en esa misma dirección va a ir la aceleración. ¿Qué significa esto? Que los cuerpos que se están acelerando en el eje X. Sobre ese eje es que está el movimiento. Entonces, para ambos casos, yo voy a tener que la suma de las fuerzas, por ejemplo, la suma de la fuerza en el primer diagrama de cuerpo libre, en este primer diagrama, la suma de las fuerzas va a ser igual a masa 1 por aceleración. ¿Por qué le llamo masa 1? Porque acá yo estoy trabajando con el peso 1. Entonces, recuerden que yo tengo dos masas y tengo que establecer la diferencia entre una y otra. Entonces, por eso le llamamos masa 1. La suma de las fuerzas en X va a ser igual a masa 1 por aceleración. Y en el otro caso también la suma de las fuerzas en el eje X, porque este de 10 kilogramos se sigue acelerando en el eje X, va a ser igual a masa 2 por aceleración. Esto es lo que establece la segunda ley de Newton. Entonces, ¿qué me indica esto? Suma de fuerzas del eje X. Voy a sumar todas las fuerzas del eje X, pero ¿de cuál? Del primer diagrama, de este que yo tengo encerrado. Vamos a sumar todas las fuerzas del eje X. Solamente las del eje X. ¿Cuáles son las fuerzas que están en el eje X? Solo tengo una. Es la tensión. Entonces copio la tensión igual a masa 1 por aceleración. Y lo mismo pasa del otro lado. Suma de fuerzas del eje X. Es lo que me indica esto. ¿Cuáles son las fuerzas que están en el eje X? Tenemos la fuerza del P y tenemos menos la tensión. Entonces yo voy a copiarlas. Si yo tuviese más fuerzas en el eje X, mi obligación es copiarlas todas. Con esta información, yo necesito encontrar la aceleración con ambas. ¿Por qué? Porque tengo que usar dos fórmulas o dos ecuaciones. Porque resulta que al alarse el bloque de 10 kilogramos, cuando se ala este bloque de 10 kilogramos, como está unido por medio de una cuerda al bloque de 12 kilogramos, entonces hace que se mueva el bloque de 12 kilogramos. Si yo empleo una fuerza hacia la derecha sobre el de 10, hace que se mueva el de 12. Entonces, por esa razón, tengo que trabajar con ambas sumas de fuerzas para poder llegar a la solución del ejercicio. Entonces, volvemos a la suma de mis fuerzas. Y estratégicamente yo voy a despejar para la tensión. ¿Por qué? Porque ambas ecuaciones tienen tensión. Es lo que tienen en común las ecuaciones, que ambas tienen tensión. Entonces, despejemos para la tensión de la que está en verde, porque la que está en azul ya está despejada la tensión. Entonces, en la que está en verde, menos tensión igual a masa 2 por aceleración. Y la fuerza P que está positiva pasa a negativo. Ah, pero yo necesito que la tensión quede positiva. ¿Qué vamos a hacer? Multiplicamos por menos 1 a ambos lados de la igualdad.
Y ese -1 no me altera la igualdad, pero sí puede hacer que los signos cambien. Lo que está negativo pasa a positivo y lo que está positivo pasa a ser negativo. Una vez que tenemos igualadas tenemos despejadas las tensiones, vamos a igualarlas. ¿Por qué? Porque la tensión de la cuerda es la misma cuerda. Por lo tanto, vamos a tener la misma tensión. Y al tener la misma tensión va a significar que la masa 1 por la aceleración va a ser igual a la menos la masa 2 por aceleración más la fuerza P. ¿Qué es lo que me pide el ejercicio encontrar? El ejercicio me pide que encuentre la aceleración, la A. Y si ustedes se fijan, tenemos la A repetida. O sea que es un factor común. Vamos a dejar los términos que tienen aceleración del lado izquierdo, o sea que este que está negativo, lo pasamos al otro lado quedando positivo. Y como la aceleración es un factor común, ¿qué va a pasar con ello? Cuando tenemos términos en común o como factor común, la aceleración y la aceleración, solo lo copio una vez y ubico dentro del paréntesis los términos que no son comunes. Entonces, me quedaría masa 1 más masa 2 igual a la fuerza P. Y listo, ya va. Después de esto ya podemos despejar para la aceleración. Los términos que están multiplicando van a pasar a dividir. Entonces, quedaría fuerza P sobre masa 1 más masa 2. Y sustituimos valores. ¿Cuáles son los valores que yo tengo que sustituir? Fijémonos en el ejercicio. El ejercicio, si yo ubiqué que el peso 1 le corresponde, ¿qué número estaba aquí? 12. Entonces la masa 1 es de 12. Y si este correspondía a 10, el peso 2, la masa 2 es de 10 kilogramos. ¿Cuál es la fuerza P? Según nuestro ejercicio, la fuerza P es de 40 newtons. Entonces, esa es la información que yo voy a ir a reemplazar. 40 newtons, que es la fuerza P. La masa 1 es de 12 y la masa 2 es de 10. Entonces, aquí tendríamos 40 newtons entre 22 kilogramos. Oye, Siri, ¿cuánto es 40 entre 22?
Y obtenemos como resultado una aceleración de 1,81 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces hemos encontrado el valor de la aceleración. Y con esto resolvemos o hemos contestado el inciso A. Bien, eso se convierte en un dato. Bien, entonces ya sabemos que nuestra aceleración es de 1,81 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Qué hace falta para terminar nuestro ejercicio? El ejercicio pide que calculemos la tensión de la cuerda. Y ya hemos encontrado varias ecuaciones para poder calcular tensión. ¿Dónde están mis ecuaciones para calcular tensión? Vamos a sombrearlas. Tenemos dos ecuaciones para calcular tensión. Esta ecuación y esta ecuación. Sin importar cuál yo elija, bueno, es esta que está despejada. No importa cuál yo elija para calcular la tensión, me va a dar el resultado igual. Voy a trabajar entonces yo con la primera. Está más simple. Vamos a copiarla porque yo voy a calcular la tensión. Inciso B, calcular la tensión. Y tenemos que tensión era igual a masa 1 por aceleración. Vamos a bajarlo por aquí. Tenemos problemas. Ok, volvemos a pegar. Esa es la fórmula que yo voy a usar. Y entonces sustituimos valores. ¿Recuerdan cuánto era la masa 1? La masa 1 era de 12 kilogramos. Y multiplicamos por 1,81 que es la aceleración. Encuentren el valor de la tensión y ese sería el resultado de nuestro ejercicio.